Saludos. A continuación vamos a analizar la parte correspondiente a filtros activos. Los filtros, el tipo de filtro activos que se puede realizar con amplificadores operacionales es muy amplio. Nosotros simplemente vamos a analizar, teniendo en cuenta que es un curso de repaso, vamos a analizar dos tipos de filtro. Los filtros banda eliminada, como este que tenemos aquí, con doble ente, que lo veremos ahora, y a continuación analizaremos el filtro pasabanda o sintonizado, también ambos los dos a 1 kHz. Repito que hay más, en la bibliografía indicada se pueden consultar este resto de tipos de filtros utilizados con el operacional. Todos estos filtros son activos porque nosotros lo que estamos haciendo es utilizar el amplificador operacional para que la frecuencia que deja pasar, en este caso, o las frecuencias que deja pasar este filtro propiamente dicho, que es el elemento que es el filtro, estas frecuencias sean amplificadas por el amplificador operacional. Este filtro que podemos ver aquí es un filtro banda eliminada, con un rechazo de 1 kHz. ¿Qué va a querer decir? Va a querer decir que el filtro propiamente dicho, como hemos comentado, es esta doble T que tenemos aquí. No nos vamos a meter en los cálculos de dicha doble T, vamos a quedarnos con los valores que tenemos aquí colocados. Y lo que va a hacer este filtro es todas las frecuencias que se introduzcan por la entrada van a circular y van a pasar por el filtro excepto las frecuencias de 1 kHz. Es decir, voy a tener una respuesta en la que solamente voy a eliminar la frecuencia de 1 kHz. Voy a hacer que este filtro deje pasar el resto de frecuencias y luego en un segundo momento este amplificador operacional que tengo aquí va a ser el encargado de amplificar las frecuencias de paso, con lo cual aquí voy a tener la frecuencia de salida. Tal y como nos muestra aquí, el circuito nos muestra un circuito de rampa o de rechazo de 1 kHz. Variando la posición del filtro, el filtro está compuesto por esta doble T. Este circuito elimina completamente la frecuencia de 1 kHz y deja pasar el resto de señales con una ganancia de 2. La frecuencia central, en este caso la frecuencia de rechazo de 1 kHz, está seleccionada, está calculada a través de la doble T que se llama, que es este circuito que tenemos aquí, esta y esta T que tenemos aquí, la doble T, compuestas por R2, R3 y C3, y por C1, C2, y a esto que tenemos aquí le vamos a llamar, esta es R5, aunque no lo ponga, y esta R4, R5. Se tienen que cumplir poco más o menos los valores que tenemos aquí en este caso. Ajustando el valor de R5, que lo pone aquí, ajustando lo que hago es ajustar la calidad que se conoce como la calidad del filtro, es decir, el ancho de rechazo del filtro, es decir, la cantidad de frecuencias alrededor de las de 1 kHz que son eliminadas. Tal y como nos indicamos, el ajuste de R5, la franja de rechazo se puede hacer extraordinariamente estrecha y una vez ajustado el ajuste, el circuito presenta una atenuación despreciable a señales que estén a más de un 20% de la frecuencia central, es decir, todas las frecuencias más menos 20% de 1 kHz, esas pasarían. Si fuese necesario, se podría aumentar el valor de R7 para aumentar el valor de salida. E incluso R6, aumentando el valor de R6, bueno, pues reducimos la frecuencia de corte. Es decir, yo lo que voy a hacer un filtro aquí, lo que voy a hacer es un filtro en el que yo el espectro de señales que voy a tener va a ser este. Si esta es la frecuencia, esta señal que yo tengo aquí, el eje horizontal es la frecuencia y en el eje vertical yo lo que tengo son las ganancias, en este eje, pues lo que voy a obtener es una señal en la que en función de la frecuencia, como hemos comentado, la respuesta va a ser así. Esta señal que yo tengo aquí va a ser la de 1 kHz, esta señal que yo tengo aquí es la señal de 1 kHz. A esta señal de 1 kHz la frecuencia va a bajar. El ancho de este que se conoce como el factor de calidad es lo que vamos a poder ajustar con la resistencia, en este caso con la R5. El funcionamiento es un poco complicado y está única y exclusivamente basado en el funcionamiento del filtro en doble T, que para más detalles se puede visualizar o se puede ver en la bibliografía complementaria o en internet el funcionamiento de este circuito.
Para acabar de asentar y de entender el funcionamiento de este circuito, lo que vamos a hacer es montar esta práctica. Es montar el circuito y, como siempre, lo que vamos a hacer es montar, hacer pruebas, hacer variaciones, generar un informe y subirlo a Internet. Entonces, en este caso lo que podemos ver es el filtro que hemos indicado anteriormente. El filtro indicado anteriormente, que es este, que tenemos la doble T, tenemos el amplificador y aquí lo que hemos añadido son las siguientes cosas. En un primer lugar hemos añadido un generador de baja frecuencia a la entrada para meter diferentes frecuencias de entrada para ver la respuesta de salida del circuito. Para lo cual en la salida lo que vamos a hacer es colocar un osciloscopio al canal A. Sin embargo, aquí hemos añadido un elemento más, que es un analizador de espectros o un bode plotter. ¿Qué es lo que hace este circuito? Este instrumento de medida. Este instrumento de medida lo que tiene son, si nos damos cuenta, dos partes, una parte de entrada y otra de salida. Lo que hace este circuito en estas simulaciones, en el circuito de entrada, generar una serie de señales que metemos a la entrada, en nuestro caso del filtro. Va a ser una serie de señales, es decir, va a ser un barrido de frecuencias. Él va a generar automáticamente una serie de frecuencias entre unos valores máximos y mínimos que nosotros vamos a colocar. Por ejemplo, si hemos hecho un filtro de rechazo a banda de 1 kHz, lo que vamos a meter aquí a la entrada es un margen de frecuencias de, por ejemplo, entre 1 Hz y 100 kHz. Y aquí a la salida lo que vamos a hacer es, en este canal de salida, medir los valores de la señal de salida. Con lo cual vamos a ver la respuesta de la señal de salida en función de los diferentes valores o de los diferentes valores de frecuencia de la señal de entrada. Sin más, vamos a coger el circuito, vamos a montar el circuito, que es este que tenemos aquí, y en este circuito podemos ver lo que hemos comentado, el filtro pasabanda propiamente dicho, y a continuación tenemos aquí el generador de las señales de entradas y el osciloscopio. Vamos a olvidarnos de momento del bode plotter, del analizador este, y vamos simplemente a lanzar el circuito. Voy a quitar esta señal de aquí, este cable de ahí para que no moleste, para que no interfiera en el entendimiento del circuito. Y lo que vamos a hacer es, a continuación, mirar el generador. Las características que tenemos en el generador es que tenemos una onda senoidal y vamos a meter aquí una frecuencia de 1 hercio. Y vamos, en este caso, 1 hercio a 10 voltios pico a pico, como hemos comentado, con 1 hercio. Y vamos a ver el valor en el osciloscopio. En el osciloscopio lo tenemos aquí. Vamos a darle al reverse para que el fondo se vea blanco y quede más claro. Y ahora lo que vamos a hacer es darle a esto, darle marcha. Al darle marcha a esto vamos a ver qué señal tenemos a la salida. Entonces yo le doy a la marcha y vemos que tengo a la salida una señal que si yo pauso, vemos que esta señal tiene un valor de pico, en este caso de 7,647 voltios. Punto. Valor de pico. El valor de la señal de entrada hemos visto que era de 10 voltios, es decir, casi la ganancia es 1. Lo que vamos a hacer ahora es ir subiendo los valores estos que yo tengo aquí y vamos a ver qué es lo que nos hace la señal de salida. Le doy en marcha y cojo este valor y en lugar de 1 voltio, de 1 hercio, le doy 10 hercios. Al darle el valor 10 hercios, vemos que la señal es una señal de más frecuencia, pero en amplitud básicamente la misma. Si pauso, la amplitud, vemos que es 7,7, prácticamente la misma. Si yo cojo y aquí ahora pongo 100 hercios, vemos que la frecuencia es más amplia, pero la amplitud es básicamente la misma que antes. Es decir, estoy metiendo frecuencias de 1 hercio a 100 hercios y la amplitud de salida permanece prácticamente constante. Si yo en vez de meter 100 meto 200, ahora vamos a ir acercándonos poco a poco. Si meto 200 hercios, veo que la amplitud se sigue manteniendo prácticamente constante. Si le meto en lugar de 200, 400, otra vez la amplitud se mantiene constante. Ya no vamos a ampliar esto porque hay una señal senoidal. Si yo aquí en lugar de 400 pongo 800, lo mismo, ya ha bajado algo,
Si nos damos cuenta, antes la señal estaba aquí, ahora ha bajado algo. Es decir, estamos empezando a llegar a la frecuencia de 1 kHz. Recordar que hablábamos de un más menos 20, que podíamos trabajar dentro de las señales de un 20% sobre la frecuencia central. Es decir, ya nos hemos acercado al 800, con lo cual la señal ya ha empezado a bajar. Si a partir de aquí yo ahora sigo subiendo esta señal, esta frecuencia, vamos a ir viendo cómo la señal de salida cada vez va bajando más. Vemos que hace una pequeña curva. Si yo me acerco ahora, le pongo aquí 900 hercios, vemos que ha bajado más la señal. Si continúo, 900, pulsando la tecla de flecha hacia arriba en el teclado del ordenador, vemos cómo va bajando esta señal. Cada vez es más baja, sin hacer caso a estos picos que nos salen aquí. Ahora hemos llegado a la frecuencia de 1 kHz. Vemos cómo ha bajado. A partir de ahora, si yo sigo subiendo la señal, vamos a ver EP. Vamos a ver 1 kHz. Ahora lo malo es que ya pasa directamente a 2. Es decir, si yo en lugar de colocar 1 pongo 1,1 kHz, vemos esta señal. Y ahora voy subiendo 1,2, 1,3, 1,4 y vamos viendo cómo nos vuelve a subir. Es una manera un poco extraña de verlo, una manera difícil de verlo. Para eso, lo que se hace es, en lugar de utilizar eso, utilizar el bode plotter. Lo abrimos, lo tenemos aquí, como siempre, el fondo de pantalla en blanco o en negro, vamos a ponerlo en blanco, y yo lo que hago aquí, tenemos dos cosas, el horizontal y el vertical. La representación que me va a hacer esto es, en el eje vertical son las ganancias y en el horizontal las frecuencias. Entonces yo lo que hago, tengo que seleccionar es, en el horizontal, estas frecuencias. Tenemos en modo logarítmico y le estoy diciendo que me haga un barrido de frecuencias inicial y final. Frecuencia inicial le voy a poner que es 1 hercio y frecuencia final le voy a poner que es 1000 kilohercios, o sea, 1 megahercio. Y en el eje vertical tenemos las ganancias, es decir, el final es 0 decibelios en la parte de arriba y el valor bajo menos 20. Aquí le podía poner tranquilamente menos 200 decibelios. Vemos cómo este pico, en función de que ponga 20 o que ponga 200, baja, con lo cual estamos mirando, afinando más el funcionamiento de la visualización del analizador de espectros. Y aquí vemos la respuesta, entonces vemos que la respuesta que tenemos es esta, le hemos dicho, vamos a hacer esto, vamos a parar y vamos a volver a ponerle en marcha y aquí vemos la respuesta. Entonces la respuesta que vemos es que a esta frecuencia que aquí me está diciendo que con este cursor que es 1 hercio, tenemos este punto de salida con una ganancia de menos 2,204 decibelios. Si yo voy moviendo el cursor, voy a ir moviendo, un momento, voy a ir moviendo aquí en la parte de abajo, veo cómo cambia la frecuencia, entonces veo cómo tengo esta ganancia hasta los 200, 300 hercios, aquí empieza ya a bajar, aquí tenemos los 800 hercios, aquí el kilohercio, el mínimo de ganancia, y luego volvemos a tener aquí el valor del 20% de ganancia en los 1200. Lo que hemos dicho antes, el 20%. El 20% de 100 son 200, pues entre 800 y 1200. Y aquí tenemos la evolución a diferentes frecuencias. Aquí ahora tenemos unas frecuencias muy grandes. Si queremos ver con un poco más de precisión, le podemos poner, como sabemos que la frecuencia central va a ser de 1 kHz, le podemos poner valor inicial 100 y valor final también 10 kHz. Entonces se nos va a anchar, vamos a visualizar esta parte central, con lo cual vamos a visualizar y lo vamos a ver de manera más desahogada, desde los 100 hercios hasta los 10 kHz. Y en este punto, aquí es donde tenemos los valores, el valor de la Q, de la calidad del filtro de la bobina. Con lo cual, a partir de ahora, pues bueno, pues nos trabajaremos con esto. Vemos aquí, vemos la respuesta. Lo que estoy haciendo es, si ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Varío el valor de la resistencia pulsando a la A. Si yo le doy a la A, ahora mismo está en un 0%. Si le doy a la tecla A, Shift A,
Aquí tenemos Shift A para disminuir, A para aumentar. Con el A, con un 5%, tenemos que analizar el resultado de esta parte que tenemos aquí. Por si acaso lo paramos y lo volvemos a poner en marcha para que se refresque. Y vemos que tenemos aquí el 80%, en este caso, lo conseguimos en esta frecuencia, en el 823. Vamos a subir el valor de la resistencia, paramos, refrescamos, y este valor lo tenemos en el 809. Vemos que se ha ampliado. Seguimos aumentando el valor de la resistencia, paramos, y vemos que ahora este 20% lo tenemos en el 796. Es decir, variando el valor de esta resistencia, varío la caída de la curva o lo que es la Q del filtro. Bueno, visto esto, recomendamos pues, analizar el circuito y sobre todo montar el circuito multisync y hacer los cambios que se crean oportunos. Subir el resultado a la página web.